Era el taller de conceptos y el informe de entregable. Déjame grabar la sesión con tu permiso. Se me había olvidado ya, la falta de costumbre. ¿Cuál de ellas dos me dices tú que necesitamos revisar? La que dice informe entregable para el proyecto de desarrollo. Ok, vámonos directamente a esta evidencia para identificarle el número y buscarlo en la guía de aprendizaje. Ok, es esta que tenemos aquí, vámonos, es la 095. Entonces vámonos a edición de contenido, vamos a buscar la guía que le corresponde. ¿095 qué? Actividad 2. 095 actividad 2, aquí está. Vamos a ver cuál es el instructivo. Ok, esta competencia tiene bastantes evidencias, tiene 5 o 6 evidencias. Vámonos con la primera, el taller de conceptos de principio. Este era un basamento teórico. Esta, elabora los artefactos del informe entregables. Elabora artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Esta parte del informe entregable es de lo que hicimos en nuestra etapa de análisis y planeación previa. ¿Cuáles son esos informes que hemos entregado? Recuerda que los entregables en este caso son unos artefactos basados en metodología. Vámonos a la guía a ver qué nos dice la guía de cuáles son esos artefactos que debemos relacionar en este informe. Aquí está. 095, evidencia 1. Evidencia 1 dijimos que era. No era actividad de aprendizaje 2. Disculpámonos. Es la actividad de aprendizaje 2. Aquí está. Esta. Informe entregable para el proyecto de software. Nos indica. A ver, permíteme, yo aquí en el Meet disminuyo un poquito, me pongo solo en audio para que tengamos más libertad. Okay. Informe entregable para el proyecto de desarrollo de software. Aquí dice, mira, los entregables son aquellos productos tangibles que se generaron, es decir, lo que te acabo de comentar. Son aquellos informes que ya hemos hecho que han sido evidencias, pero ahora solamente los vamos a agrupar en un solo informe. ¿Cuáles son? Los que trabajamos con especificación de requisitos, es decir, el SRS que hicimos. La parte del, esto que está aquí es lo que vamos a manejar en este informe que tenemos acá. Obviamente que no todos lo hemos hecho, o no hemos hecho trabajo, no hemos trabajado diseño de software, o sea, nada más llegamos hasta la parte de especificación de requisitos, porque ya todos los que están al menos indicados aquí en la parte final es cuando ya obviamente el proyecto está terminado, concluido. Fíjate que ya hablan hasta de manuales de usuario. ¿Qué debe tenerse en cuenta según en este caso nuestra guía para la entrega de este informe? Obviamente que de todos los que tenemos aquí desarrollados, nosotros tenemos el SRS, hemos hecho el diseño de las bases de datos. Acuérdate que hicimos diseño de base de datos, hicimos los casos de uso. Acuérdate que hicimos un manual, hicimos la parte de conceptualización completa, que tiene los casos de uso, tiene las historias de usuario, tiene el modelo conceptual de lo que es la parte del diseño de clases. Todas esas evidencias que hemos entregado, que están asociadas a lo que debería ser nuestro software, es lo que vamos a asociar en este informe, es decir, agarrar esas evidencias y montarlas en un solo archivo. Eso es lo que es esta evidencia. O sea, esta evidencia lo que me dice es que
con la portada con la que hemos trabajado siempre, que está allí en plataforma. Ustedes van a darle su nombre, que se llama entregables, y lo que vamos a hacer una pequeña descripción de esas evidencias que están relacionadas a nuestro desarrollo o a nuestro proyecto, pero que sean exigidas por la metodología, es decir, la parte conceptual, la parte formal. De las que tenemos entregadas, fíjate, según esto, obviamente que esto es un ejemplo que tenemos aquí. De las que tenemos, primera en producto formal o artefacto formal que hemos desarrollado fue el SRS. Esa es la primera que vamos a entregar allí. Entonces, lo escribimos y lo asociamos, lo adjuntamos si es que es necesario. Pero preferiblemente la idea es, como esto es un informe de esos artefactos, la idea es hacer referencia y anexarlos al final del informe. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es hasta este momento en esta etapa de planeación, qué cosa hemos hecho del desarrollo. Lo que hemos hecho del desarrollo, entonces vamos a verificarlo. Lo tenemos aquí, devolvámonos nuevamente aquí a los anuncios y vamos a verificar exactamente qué es lo que vamos a entregar. Solamente lo vamos a revisar por aquí encimita, fíjate. ¿Qué tenemos conceptual? Aquí no hay nada. Esta parte es levantamiento de información. Primera evidencia. SRS. Especificación de requerimiento. Esa es nuestro primer artefacto que hemos entregado como evidencia. Ya todos lo tienen corregido. Ese es lo primero que vamos a asociar en este informe. Seguimos viendo, aquí es parte de metodología. Aquí empiezan los modelados. Esta es la parte conceptual. Aquí. Entonces, aquí de esta parte conceptual, recuérdense que al final hicimos un solo. Aquí está la parte del dominio. Este es el otro concepto. Entonces son cuántos modelos. Tengo casos de uso, historias de usuario, diagrama de actividades y diagrama del dominio del proyecto. Esos son los otros artefactos que vamos a relacionar en este informe, porque son el diseño desde la primera enfoque que hemos desarrollado de cómo va a ser el proyecto, o sea, cómo va a ser nuestro desarrollo. Ya aquí tenemos es la parte de la contratación. Ya esta parte económica no nos interesa realmente, solamente lo último que se desarrolló de la parte económica es la propuesta técnica. O sea, ya el resumen de todo lo que ha sido la parte de negociación es lo único que vamos a asociar allí. Entonces lo que vamos a hacer es, durante el desarrollo del proyecto, se han generado los siguientes artefactos y hacemos una lista. Ya les voy a colocar entonces allí cuál es la lista que vamos a colocar, y de una vez para que ustedes vayan recogiendo las evidencias se las anexamos a este informe. Propuesta económica, ya entonces tenemos tercer artefacto. ¿Ingeniera, una pregunta? Dígame. Hola chicos, ¿cómo están? No les había escuchado. Es que mi pregunta era que, por ejemplo, esos artefactos se deben adjuntar por aparte, o sea, archivos por aparte, o se deben incluir dentro del mismo entregable. No. Cristian, mira, para que no se vuelva engorroso, porque obviamente esos artefactos ya están hechos. O sea, lo que nos están pidiendo en este momento, en esa evidencia, es hazme la lista de lo que tenemos listo, de lo que hemos desarrollado, por decir. Estamos en una etapa de planeación que quiero saber cuál ha sido la información que hemos recogido para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, el informe solamente su presentación en la plantilla como la hemos trabajado, y en la segunda parte de su desarrollo, después de su pequeña introducción indicando cuál es la evidencia, solo vamos a asociar los artefactos entregados hasta la fecha son los siguientes, y ya les pongo la listica ahí. Vamos de una vez revisando con ustedes. Esa listica que vamos a colocar ahí son los artefactos que ustedes, o los informes, o los diseños que ya tenemos, pero anexos, no en el mismo documento. Ajústelo solamente, pero sin el mismo paquete. ¿Me dejo entender? Sí, porque es que para no tener un solo informe tan extenso, con cosas que ya se supone que están hechas en otro espacio y en otro momento, sino yo lo que necesito es la referencia. Es algo así como que, mira, en este momento vamos a tener un sprint y muéstrame qué es lo que llevamos hasta la fecha.
Obviamente que hasta la fecha yo te voy a mostrar todos los informes por separado. Imagínate que tuviese que mostrarte un solo informe así de extenso. Si a mí lo único que me interesa es ver, qué sé yo, el modelo del dominio, yo me ubico en el espacio, en el informe donde está el modelo del dominio. No necesito tener todos los demás si yo con los demás ya estoy clara, porque obviamente hemos tenido esa interacción con el cliente y le hemos dado los avances del proyecto con el cual estamos trabajando. En este momento es solamente como ese sprint de muéstrame qué es lo que tengo y qué es lo que lleva. Eso es lo que me van a mostrar en ese informe. Los otros artefactos a los que vamos a hacer referencia en ese informe simplemente los colocamos como archivos en un paquete. Vamos a llevar un comprimido más fácil. Todo hacemos un comprimido de esos archivos junto con el informe, y eso es lo que vamos a montar de evidencia allí. Entonces, sigo revisando, mis corazones. Tenemos hasta esta parte de lo que es la propuesta técnica. Ya está la parte matemática, ya no tenemos más nada que ver aquí nosotros con el área de la primera fase de análisis, solamente esos 4 artefactos que tenemos allí. Y de la fase de planeación vamos a verificar qué tenemos hecho nosotros de nuestra propuesta. Aquí nuestra parte es funcionalidades. Aquí ya estamos con base de datos. Aquí sí, este es otro artefacto que vamos a tener que relacionar, porque ya estamos con nuestra estructura. Fíjense, yo creo que mi modelo conceptual y lógico tiene todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Permítanme, yo verifico una cosa aquí. No hay necesidad de entregar los anteriores. El modelo conceptual y lógico resume todos los diagramas que estábamos mencionando en la parte de análisis. Esta es otra evidencia que van a desarrollar allí, y se van a dar cuenta que allí en mi modelo conceptual y lógico es donde está todo. Ahí tienen que anexar ustedes todos los diagramas que hemos trabajado. Van a anexar la parte de lo que es mi representación lógica de la propuesta. Artefactos de despliegue. No, hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué me dice? Recapitulando entonces lo que vamos a tener. Mi informe de entregables del proyecto hasta la fecha es un sprint donde vamos a relacionar lo que tenemos hecho del proyecto. ¿Qué vamos a tener en ese informe? Van a relacionar solamente el informe de requerimientos de usuario y el informe del modelo conceptual y lógico del proyecto. Esos 2 artefactos son los únicos que vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque el SRS obviamente tiene todo lo que vamos a necesitar. Ay, disculpen, me faltó la propuesta con una propuesta técnica. El SRS va a tener todos los requisitos que se supone que el cliente aceptó para el desarrollo de la propuesta. Obviamente que vamos a relacionar también la propuesta técnica, porque ya eso ha sido discutido con el cliente sobre cuál va a ser el presupuesto que nos va en este caso a invertir para el desarrollo del software. Y el número 3 va a ser el modelo conceptual y lógico. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, el modelo conceptual y lógico es el que tiene toda la parte de análisis y diagramación que va a tener nuestro software. Aquí van a estar reunidos todos, desde diagrama de actividad, casos de uso, historia de usuario, modelo del dominio, que es la parte de los diagramas de clase, y la parte lógica es cómo van a funcionar. Listo. Solamente esos 3 artefactos ya se los publico de todos modos para que vayan revisando, y es lo único que va a tener esta parte aquí. Se hace simplemente una relación en el informe y se colocan en un solo archivo como paquete. No es necesario de insertarlos dentro del documento. Eso con respecto a la evidencia que se llama informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software, que es lo último que tenemos pendiente. Ya los siguientes, la parte de bases conceptuales, esta evidencia, el diagrama de clase, la arquitectura y el taller de arquitectura. Entonces, ustedes me dicen, la idea, corazones, de trabajar solamente los jueves, no es que es por cuestiones de conexión, tal vez de tiempo, tal vez facilitándoles a ustedes un poco la parte de estar en las sesiones.
Pero no quiere decir que porque yo tengo clases solo los jueves en conexión, los otros días no voy a activarme en la formación. Recuérdense que esto es una formación virtual. Obviamente ustedes son los que determinan en qué tiempo pueden trabajar las evidencias, pero la idea es que si no, por ahora, les dije que era nuestro primer horario establecido, la idea es que tengamos aunque sea 2 días de conexión para que podamos resolver cualquier duda o cualquier inquietud. Vamos a trabajar en función de ese otro día. ¿Qué otro día les gustaría trabajar también? Asimismo, un horario en la mañana y un horario en la noche. Pues, o sea, de mi parte tengo que poner trabajos en las tardes, entonces, pues yo podría en la mañana, pero yo no sé mi compañero Félix o Juan. Sí, podría ser otro día, por ejemplo, puede ser el lunes, así, manejándolo en 2 horarios, mañana y noche. No, sí, es que la idea es trabajarlo en 2 horarios, porque yo sé que tal vez por las responsabilidades que tengamos, o el que está de turno o el que no está, la idea es que al menos se conecten, pero yo sé que es un horario que al menos vaya a haber alguien allí en conexión, porque yo tengo que programar para el próximo mes. Acuérdense que nosotros nos programamos a la presencia mes por mes, para entonces dejar libre ese espacio para tenerlo con ustedes. ¿Les parece? Tal vez el lunes sea muy comienzo de semana, no sé si quieren miércoles. Lo hacemos miércoles y jueves mismo horario, 8 de la mañana, 8 de la noche. O viernes. Por mi parte estaría bien, me gustaría preguntarle como a Félix y a Juan. Sí, señora, por mi parte está bien. Ok, porque es que la idea es que quiero tener 2 días, porque me parece que tal vez uno es muy poquito, pero entonces 2 días que de verdad vayamos a producir. Que quiero que estén pendientes. Porque el día que tengamos, solo que tengamos 2 días de conexión no quiere decir, como les estaba diciendo, que los otros días me relajo. No, los otros días es para trabajar fuerte, para que estos 2 días que estamos conectados me estén mostrando evidencia y estemos desarrollando. ¿Qué tenemos que hacer? Como les comenté ayer en esta sesión, vamos a tratar de enfocarnos en entregar evidencia, porque obviamente eso es lo que me revisan y lo que me corrigen. La parte del proyecto lo podemos trabajar ya cuando estén ustedes, si desean, esa idea de proyecto que tenemos, presentarla como su propuesta productiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a solicitar la conexión con los chicos de etapa productiva para que, no sé si ustedes han tenido charlas con los de etapa productiva. Cristian o Juan. Ok, entonces, no, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar la charla virtual con los chicos de etapa productiva, pero ahí sí tenemos que establecer un horario en que de verdad estemos conectados todos, porque esas charlitas que ellos nos van a dar es indicándonos cuáles son esas modalidades con las que ustedes pueden hacer su etapa práctica. Una de ellas, que es lo que les estaba comentando yo adelantándome a los accesos, es a los hechos en la etapa productiva, es el proyecto. El proyecto productivo es que ustedes tengan una idea de desarrollo y la ejecuten. No es necesario que la ejecutemos en completo en toda la fase. Es decir, yo puedo hacer esa idea de proyecto que ustedes tienen del sistema que quieren trabajar, yo lo puedo presentar como mi idea de proyecto y le trabajo completo, qué sé yo, la etapa planificación, diseño y hasta parte de lo que debería ser la ejecución del proyecto. No es necesario que lo llevemos a ejecutar, sería lo más elemental y lo perfecto. Y sería lo mejor para nosotros, es que en los 6 meses que nos den etapa productiva podamos darle codificación a ese proyecto y ponerlo a ejecutar, aunque sea en 1 o en 2 módulos lo que tenemos trabajando. Eso les permitiría a ustedes desarrollar, o sea, demostrar las habilidades adquiridas y presentarlo en este caso como su etapa productiva y culminar con esa parte de lo que representa las prácticas. O la otra modalidad, que es el contrato de aprendizaje. Para los que ya tengan un contrato de aprendizaje, continúan con la empresa que los está apoyando. Los que están trabajando ya laboralmente en alguna empresa con desarrollo de software o con cualquiera de las competencias que hemos visto hasta ahora, sea análisis, sea maquetación, sea manejo de base de datos, sea levantamiento de información sistemática, y lo estén haciendo esas funciones ya en este momento, esa es la que llaman lo que llaman el convenio laboral, el contrato laboral.
que ustedes continúan con esa empresa y lo que hacen es simplemente que el SENA los toma 6 meses de esas funciones laborales que ustedes tienen y los evalúa. Terminaron con su etapa prácticas con esas mismas funciones que ya se venían desarrollando, si es el caso que ustedes ya tengan un contrato laboral. Entonces lo que quiero es que vayan en este momento, no nos descuidemos, porque recuérdense que aunque tenemos una fecha ya de terminación de la etapa lectiva, vayan pensando también en esa etapa productiva, cómo les gustaría trabajarla. Vayan maquinando esas ideas para que entonces estemos pendientes allí. Pendientes, mis corazones. Semana Santa es larga, aprovechen los espacios para que monten todas esas evidencias que tenemos pendientes allí. Habilité todas las evidencias en las cuales ingresé ayer y me di cuenta que había alguno de ustedes que no las había entregado. Entonces quedó activa. La idea es que podamos, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan con esas pendientes que tengan ahí, aprovechemos estos espacios para poder solventar esas dudas o esas inquietudes. La conexión mañana de 8 a 9. Si en la mañana se dieron cuenta y empezaron a trabajar en el día y que adelantaron una evidencia y se les trancó el serrucho o una inquietud con alguna evidencia, recuérdense que de 8 a 9 también tenemos otra conexión diaria, ¿listo? Entonces se conectan, si les da oportunidad, aunque sea solo para preguntar por esa evidencia, conéctense, porque necesitamos tratar de ir avanzando y no seguir retrocediendo con las evidencias pendientes, sino tratar de avanzar con las evidencias nuevas. De igual forma, fíjense que en el cronograma vamos a tratar de terminar estas que tenemos aquí pendientes. La actividad de aprendizaje 2. Ingresen, revisen su guía de aprendizaje, revisemos el material de formación y vamos trabajando en estas otras que nos queda de la actividad de aprendizaje 2 para terminar ya esta etapa de aprendizaje. Que nos quede ya lo que nos corresponde. Mira que hay un foro. La parte de los foros, como les dije, los foros, los talleres, esas son cositas que ustedes pueden ir haciendo con autogestión, porque son simplemente evidencias de conocimiento. Ya las evidencias de desempeño son las que necesitan el apoyo del instructor en cuanto al proyecto. Pero como les estaba comentando, si nos enfocamos un poco más en el proyecto o en la idea de desarrollo de software que tienen ustedes, tal vez mis evidencias se extiendan más. Vamos a tratar que las evidencias que podamos desarrollar en función solo del concepto y del conocimiento las hagamos y las tengamos allí en tiempo de asociación con el proyecto que estamos desarrollando. No sé si me dejé entender esta parte, Juan Cristian, cuéntenme. Sí, no, mira, yo tuve una inquietud en la parte del modelado de la base de datos del proyecto. Pues yo le he alcanzado a escribir a usted, pero no fue posible. Ok, vamos a verificar esa. La parte del modelado del proyecto está en el dominio, ¿no? El modelo del dominio. Eso es modelo del dominio. Eso es base de datos, estamos aquí. Esto es el algoritmo. Cristian, reenvíamelo por favor, porque sí, de verdad no recuerdo. Ya nosotros estamos en la etapa de vacaciones allí y no recuerdo exactamente dónde quedó tu el mensaje que si me lo mandaste. Qué pena contigo. La evidencia se llama diseñar la estructura de la base de datos. Es el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Pero ya se lo envío. Tú puedes pasar por detrás de mí porque yo puse un fondo. No cerca, sino por detrás. A ver, deja ver.
Esa debería ser esta, diseñar el modelo conceptual y lógico. Sí, mira, esta ya le envío el documento. Ok. Recordemos que la parte del diseño de base de datos, revisen la información bien, porque a veces lo que se está manejando ahorita son bases de datos no relacionales. ¿Por qué no relacionales? Porque a veces establecer las relaciones entre la información a veces es muy confuso y, y genera muchos errores en cuanto a la parte lógica. Pero no quiere decir que no es vital o que todavía no se esté manejando. Ojo allí, porque hay informaciones, por ejemplo, que vámonos a un ejemplo sencillo. Pero les voy a mostrar aquí un material que yo estaba trabajando con los chicos de base de datos. Ok, aquí la tengo. Permítame, yo me salgo un momentico de aquí porque les estoy refrescando. Ok, listo. Déjame ver si la tenemos acá. ¿Hay algún problema que la abramos en este momento y que el compañero Juan pueda visualizar? Ok. Ajá. Identifiquemos primero mis entidades, Cristian, que es lo más importante. Vamos a desarrollar este diagrama de relación que tiene esto aquí. ¿Qué es lo primero que yo necesito conocer cuando empiezo a hacer mi base de datos? Lo que les dije, hagan la lista de los datos que se van a manejar o almacenar. Y que una vez con esa lista me permita agruparlos en esas características que son comunes de uno y comunes del otro, que es lo que me va a facilitar hacer al menos mi diagrama relacional. ¿Por qué? Porque la idea es que si son características propias de un elemento, sean asociadas a él. Y eso es lo que establece una relación. Por eso estamos hablando de base de datos relacionales. Tengo que de mi usuario, al menos aquí en este ejemplo que tú me estás mostrando, del usuario vamos a manejar ID usuario, nombre, apellido, correo. Esto es lo único que vas a manejar de los usuarios. Pues es que lo manejo con herencia y por ejemplo, para la parte de la nota y de la apellido. Ellos heredan todos esos datos y lo único que va a variar en el terapeuta es el título, porque pues hay unos que son psicólogos, los que son terapia, los que son fonoaudiólogos, Ok. Fíjate que entonces allí el hecho que tú me dices que cuando va a variar una cosa, el hecho de que haya algún elemento diferenciador, eso me lo va a convertir automáticamente en otra tabla. Ojo allí. Porque yo trato de asociarlos en la misma tabla, ya hablemos directamente con términos de base de datos, solamente los que pertenecen exacta y exclusivamente a ese elemento. O sea, los datos personales son mis datos personales. Todos van a tener los mismos datos personales porque son propios de cada ser humano, por decirlo de alguna manera, son propios de cada identificación de ser humano. Cuando yo me voy allá directamente a mi aplicación, me doy cuenta que unos pueden ser, como lo tienes tú allí, unos pueden ser terapeutas, unos pueden ser acudientes. Entonces, aquí tengo. Lo que pasa es que me estás juntando dos diagramas diferentes. Me estás trabajando con un diagrama de relación y un diagrama como porque me estás diciendo que es un terapeuta y estas divisiones que tengo aquí no son válidas. Acuérdate que las relaciones son únicas, no son divisiones así. No puede, esta división que tienes aquí, tipo organigrama o tipo de niveles, no lo puedo manejar aquí en una relacional. Pero la idea se entiende. Lo que quiero que, si es eso lo que me estás preguntando, ¿qué es lo que te estoy explicando? Yo tengo ahora, aparte de los datos personales, yo tengo que cada persona tiene como un perfil. Ese es el término que se le llama. Tiene un perfil diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debería tener ahora otra tablita que se llame perfil,
que viene asociada al usuario. ¿Y por qué asociada al usuario? Porque a mí no me interesa tener una sola tabla con toda esta información, porque lo único que yo manejo del usuario es su perfil. Yo cada vez que un usuario se conecta, como nosotros lo hacemos directamente en muchas plataformas en línea, cada vez que yo me conecto, yo lo único que ingreso es mi usuario y mi contraseña. Yo no necesito colocar ni mi apellido, ni mi nombre, ni mi dirección, ni mi teléfono, ni todos los datos que estén asociados en esta tablita que se llama datos personales. Por eso se establecen los diagramas de entidad-relación, para simplemente tener esa forma de accesar a esos datos cuando se necesiten, pero no para tenerlos activos todo el tiempo. Yo manejo entonces ahora otra tablita que se llama perfiles, que tenga asociada directamente la relación en este caso a mi usuario, y que yo le pueda permitir que con esa identificación de ese usuario yo pueda tener una contraseña y un identificador, si es el mismo nombre o si es la cédula de identidad de la persona. Por aquí vamos bien. ¿Qué hace? Aparte de tener los datos del usuario, tengo que en este momento hay una entidad llamada publicación. Ok, entonces hay que definir claramente esta doble relación que tienes aquí con la entidad usuario y la entidad publicación. ¿Por qué una doble relación? Porque si ellos están relacionándose, lo deben hacer es de una sola forma. No puedo tener una doble relación con dos entidades. ¿Qué quiere decir una doble relación? Por ejemplo, vámonos aquí, vamos a insertar una flechita que me permita. Acá. ¿Qué es lo que hace el usuario con la publicación? La publica o la busca. ¿Qué es lo que hace el usuario con la publicación? Y eso es lo que tú me puedes confirmar. Me dice que un usuario puede hacer muchas publicaciones. Un usuario puede buscar muchas publicaciones. Es el usuario el que publica, bueno, en este caso el usuario busca, o esta relación autor que representa, que trata de representar con esta relación autor. Recuerda que en las relaciones lo que colocamos es un verbo que genere o que represente una acción. La acción es lo que está haciendo esta entidad llamada usuario con esta otra entidad llamada publicación. Es decir, estos dos eventos se generan y manifiestan una comunicación. Esa comunicación es la relación. Aquí claramente se identifica en esta relación que tengo aquí abajito que el usuario busca la publicación. Un usuario puede buscar muchas publicaciones al mismo tiempo, sí, la relación es válida. Aquí va 1 a n. Pero esta que dice aquí autor, ¿qué trataba de expresarme con ello? Es decir, o sea, trate de calmar de que un usuario puede hacer muchas publicaciones. Entonces no sabría si poner, o sea, porque la otra también era que un usuario puede buscar muchas publicaciones. Entonces fíjate, todo lo que tú acabas de mencionar, buscar, publicar, escribir, relacionar, son como actividades que lo hace el usuario con la publicación. Ya sabemos que hay varias actividades que el usuario genera con una publicación. Entonces lo que tratamos es no realizar muchas relaciones, sino, ojo, aquí está, entonces esta parte aquí no la vaya a colocar. La idea no es realizar muchas relaciones con cada actividad que un usuario vaya o con cada relación que un usuario vaya a tener con una entidad. Lo que puedes hacer es que en caso de colocarle aquí buscar, es utilizar un término o un verbo que te permita incluir todas esas operaciones que tú estás haciendo con esa entidad. Puedes colocar podemos colocarle que el usuario, vamos a poner esto más chiquito, permítame quitarle los márgenes a esto, ponerlo aquí chiquitico para que se vea aquí. De todos modos, acuérdate que yo te reenvío esto acá de una vez. Vamos a quitarle estos márgenes que no me deje copiar bien. Listo. Entonces lo que hacemos es, yo sé que el usuario hace varias cosas, en este caso con esta otra entidad llamada publicación.
lo que podemos es entonces colocar un verbo o un identificador que puede incluir todas esas actividades que relacionan. Entonces tú puedes decir que el usuario gestiona la publicación. ¿Qué quiere decir gestiona? Bueno, eso quiere decir que va a hacer varias cosas. Él puede publicar, él puede buscar, él puede editar, porque también puede ser que se equivocó y entonces quiere corregir esa publicación que hizo, lo puede hacer. Obviamente el sistema me tiene que permitir esas modificaciones o esas actualizaciones, por decirlo de alguna forma. Entonces ya mismo lo gestiona o actualiza, porque cuando yo le digo actualiza, obviamente es solamente para cuando se hayan generado modificaciones y no está incluido el término de la búsqueda. Entonces eso es lo que vamos a tratar, así como lo tiene aquí, que el usuario gestiona. ¿Qué es el administrador? El administrador, me imagino que debe ser el superusuario, ¿cierto? Que tú tienes allí para el cargo. Sí, él tiene acceso a todo. Ok. Mi administrador gestiona a los usuarios. Recordemos que ya dijimos que mi usuario van a tener un perfil. No es que gestione a los usuarios, sino que obviamente va a gestionar las autorizaciones o los accesos que van a tener las personas. Correcto, ahí vamos, aquí estamos bien. Y un administrador puede, en este caso, obviamente va a gestionar cada uno de la información de los usuarios que tenemos allí. Aparte que el administrador va a ser el encargado de supervisar todas las operaciones que se están haciendo con respecto a la publicación. Ajá, muy bien. Pero entonces me está indicando que una publicación puede ser tanto pregunta como respuesta. Cuando lo veo de esta manera, quiere decir que yo tengo que mi publicación, no es necesario que lo pongas de esta forma, Cristian. Tú lo puedes colocar aquí como un atributo y le colocas el tipo. Y según ese tipo, obviamente el sistema va a generar una interfaz diferente. No lo coloque como que si fuese una relación, porque eso es un atributo. El tipo de publicación que se haga no es una acción que sea, no es una información diferente a la que ya tienes manifestada aquí en la publicación, sino que simplemente es un atributo o una característica de esa publicación. Entonces no lo trabajes como que si fueran dos entidades diferentes, sino que colócalo aquí, anéxalo aquí mismo dentro de la entidad publicación, coloca otro círculo de atributo que diga tipo. Y si lo deseas, ese mismo atributo que tienes aquí que se llame tipo, tú le puedes sacar, de ahí es que tú vas a sacar una rayita que diga, si quieres extender los atributos o los detalles de ese atributo, le colocas pregunta o respuesta. Pero colocándolo de esta manera, estás indicando que la pregunta y la respuesta, como te dije aquí en la parte en la gráfica anterior, de este lado, cuando yo genero una nueva relación es porque es una entidad diferente que tiene información diferente con la que se está relacionando. Obviamente que estas dos ramas que te dije que debías eliminar no son información diferente, son información propia de esta entidad. Entonces, no son otras ramitas así que estoy estableciendo como una relación, sino que son atributos de esta misma entidad. ¿Por qué un atributo? Porque es información propia, en este caso de la publicación, y si lo vas a eliminar de este lado, que tú lo llamas, llamémoslo perfil, lo colocas aquí igual, abres un atributo y le colocas el nombre de ese atributo, lo llamas perfil, que dependiendo del perfil de ese atributo del usuario, él tiene obviamente algunos accesos permitidos dentro de la plataforma. Y lo mismo aquí esta parte de publicación, que es lo que vas a corregir, que en la parte del tipo no es una nueva entidad, porque esa es información que pertenece a la publicación, sino que lo vas a colocar aquí como un atributo. Listo, ¿se entendió esta parte, Cristian? ¿Cómo vamos a corregir eso? Cuando corrijas el diagrama entidad-relación, entonces revisa, ahora sí vamos a revisar con más calma y te dejo esa tareita a ti para que lo hagas. Corrígeme el diagrama. Cuando el diagrama esté corregido, te vas a dar cuenta que cuando vaya a mis tablas, entonces aquí tengo mis tablas. Vamos a revisar cuáles son las tablas que manejaste. Ajá, tengo registro de usuario.
Entonces, aquí si vamos a tener, tienes ID del usuario, que debería ser ese ID de usuario que estás manejando, cédula o un nickname o un correo que estás manejando como el ID del usuario, o lo estás dejando autonumérico. Sí, eso es un número pero no cédula. Ese podría, eso es una cosa que la persona podría esto tener una persona o la verdad no. Bueno, acuérdate que cuando hablamos del ID, que va a ser mi campo clave, son siempre valores que tienen que ser únicos, porque obviamente no puedo tener dos usuarios que se llamen, que tengan en este caso el mismo nombre o el mismo identificador. Muchas plataformas lo trabajan con el correo, o muchas plataformas lo trabajan, pero como lo tuyo es más personal, o sea, es necesario que sea verdaderamente identificable. Este de usuario puede ser la cédula, el documento de la persona, ¿vale? Cuando yo estoy trabajando con el documento de la persona, recuérdate que cuando uno ingresa un formulario y estás trabajando con, ingrese el tipo de documento. Si yo quiero manejarlo como la cédula de usuario, mi clave única, entonces yo tengo que manejar la parte del tipo de documento. ¿Por qué? Porque el tipo de documento es un valor que va directamente asociado al número de identificación. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Otro campo que se llame tipo de documento, donde yo le pueda desplegar al usuario la opción si es tarjeta, así como lo vemos siempre en cualquier formulario, si es tarjeta, si es cédula de ciudadanía, si es registro, y si es toda esa cantidad de nuevos tipos que se han permitido con esta parte de las nuevas concepciones de los permisos de protección, que acuérdate que ya hay mucho, que si es permiso de protección, que si es cédula de extranjería, todos esos tipos hay que colocarlos aquí. Entonces, lo va a colocar tanto en el diagrama como aquí en la tabla, el tipo de documento, de manera que tu ID de usuario sea la cédula de la persona. ¿Por qué? Porque ese es único, porque no va a haber otro igual. Y como está asociado directamente al tipo de documento, puede ser que yo tenga una cédula de extranjería que se parezca de la super vieja a una cédula de identidad. Pero cuando yo lo asocie al tipo de documento, obviamente nunca van a ser igual, porque una es extranjería y otra es ciudadanía. De esta manera evitamos que haya duplicación de datos. La parte de la contraseña, acuérdate que ya dijimos que son perfiles. Lo que es perfil no debería estar asociado a los datos personales de cada usuario. Vamos a crear una tablita adicional que se llame perfiles, donde si donde aparezca el ID del usuario de la persona, pero que ahí me permita simplemente ingresar la contraseña del usuario. ¿Por qué? Porque el ID del usuario y la contraseña es lo único que siempre se va a estar moviendo y que va, en este caso, a cambiarse. Y yo no, cada vez que yo vaya a cambiar el ID o la contraseña, porque se le olvidó, por tantas veces que uno cambia eso que se te olvida con tantas plataformas, yo no tenga que estar entrando de nuevamente a modificar cada uno de los datos personales de los usuarios si yo lo único que quiero cambiar es la contraseña. Entonces, para evitarnos a veces esas gestiones adicionales, uno las separa. Yo separo perfil en una tabla y los datos personales en otra. ¿Cómo los relaciono? Con el número de identificación del usuario. Esta es mi tabla registro de publicación, ¿ok? Entonces, aquí vamos a modificar en la parte del registro de publicación, es importante seleccionar la parte del tipo. Entonces, aquí vamos a incluir esos atributos nuevos que vas a adicionar tanto en la gráfica como aquí en la publicación. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar según el tipo de publicación es si actualiza o si lo registra. Esas son las únicas opciones que están allí. Y así sea una actualización o así sea uno nuevo, igualito lo vas a guardar con toda la misma información. Entonces aquí nos hace falta incluir el otro campo, que es ese tipo de publicación que estamos haciendo. Ojo, me estás hablando una tabla de acudiente. No, porque ya me dijiste anteriormente que el acudiente, los datos personales son los mismos que los datos personales del terapeuta. ¿Qué es lo único que va a cambiar de ellos? Lo único que cambia de ellos es su perfil. Y como el perfil lo vamos a manejar en una tablita aparte, para no tener que estar cambiando datos personales, entonces simplemente ya estas tablas que se llaman acudiente o
profesional como lo tienes aquí o terapeuta, ya ellos no son personas distintas. O sea, lo único que los hace diferentes es su perfil. Entonces, como perfil ya lo establecimos como un atributo que lo podemos manejar a través de una tabla por separado, relacionándolo solamente con el número de identificación, ya no necesito crear tablas independientes para cada usuario. Mira, cuando me colocas aquí datos de la pregunta, ojo, esta pregunta vamos a revisarla muy bien, porque la estás manejando por separado y deberían estar incluidas dentro de la publicación, porque dependiendo del tipo de publicación, él le permite mostrar si es pregunta o le permite mostrar si es publicación. Cuando yo hablo de publicación, ¿es la respuesta que le dan a esta pregunta o es simplemente que el médico consiguió un artículo o desarrolló una investigación y quiere mostrarla al público? Porque eso nos queda muy claro allí, Cristian. Porque si es la respuesta a lo que se pregunta, eso se puede manejar en una sola tabla. Pregunta, ID de la pregunta, no es necesario trabajar hasta con ID, porque como lo estás manejando directamente con un identificador de publicación, no necesitamos hacerlo por separado, sino que la publicación que se hizo, es decir, miren, en este momento una persona está haciendo una pregunta, eso es una interacción con la plataforma y es una publicación. Ah, sí, pero ¿qué tipo de interacción está haciendo? Es pregunta, entonces tú le colocas que él señale que en la plataforma el tipo de publicación, que es pregunta, listo. Al validar que es una pregunta, le cambiamos la interfaz y le colocamos para que él pregunte. Pero la descripción o la respuesta, generalmente la forma de hacer la publicación es la misma. Tú accesas a la plataforma, tú escribes lo que vas a escribir y le das enviar. Si lo estás haciendo como pregunta. Si el terapeuta vino y revisó la pregunta, porque eso va a quedar publicado allí, y entonces, ¿cómo va a ser esa interacción? Igual, se conecta a la plataforma, escribe la respuesta y le da enviar. Fíjate que el proceso es el mismo tanto para la pregunta como para la respuesta. Entonces, ahí lo único que va a cambiar es el ID, ese ID que tú generas de forma automática para la publicación. Pero el proceso sigue siendo el mismo tanto para el que pregunta como para el que responde. Entonces, no hay necesidad de hacer una tabla adicional para una pregunta y una tabla adicional para una respuesta, porque esos dos elementos se pueden asociar solamente a la publicación. Que la persona que publicó muestre lo que preguntó y que la persona que preguntó se muestre la pregunta y que el terapeuta que le respondió también muestre la respuesta, pero en la publicación, no en formas separadas, como que si lo manejas así en formas separadas, es como que si tuviera yo la aplicación en mi computadora, yo necesito enviarla como un servidor de correo, y entonces por eso los tengo por separado para que el servidor me lo identifique. Es como complicarnos un poquito más. La idea es tratar de hacerlo lo más sencillo tanto para el usuario como para el que tenga que generar la pregunta o la respuesta. Entonces, no es necesario hacer tablas por separado, tanto de la pregunta como la respuesta, porque las asociamos a la publicación. Fíjate que tu tabla de publicación que tienes aquí, ya dijimos que esto no va aquí, ID de la publicación, el título y la fecha. Si nosotros le colocamos qué más hace falta en esta parte de la publicación, debe haber un campo que diga el tipo, que dijimos que con colocarle el tipo yo puedo saber si es pregunta o si es respuesta. Y tiene que haber un campo que diga descripción. ¿Cuál es el campo de descripción? Lo que la persona está preguntando o lo que la persona está respondiendo. Solamente con ese campo de descripción, el que accese a la base, en este caso a esa publicación que tiene ahí directamente en la base de datos, va a ver obviamente qué tipo de publicación se hizo. Pero yo no quiero asociarlo directamente aquí a esta misma publicación. Sí se puede. Yo puedo, si quiero permitirle que a través de esa publicación pueda hacer muchas publicaciones, entonces yo podría ahí sí crear otra tablita aparte que se llame descripción de la publicación, que me pueda permitir tener muchas publicaciones o muchas preguntas o muchas respuestas en la misma publicación. Entonces, eso es lo que necesito que valides. Si yo puedo tener así como ese historial, como una conversación, es lo que estás facilitándole a través de la plataforma, o solamente es una pregunta, una respuesta. Lo manejamos así.
Pero si yo puedo manejar una conversación que tenga su historial, que la persona pregunte y el otro le responda, y yo puedo en la misma pregunta seguir preguntando, en este caso mi terapeuta me puede seguir respondiendo de la misma conversación, entonces eso es lo que llamamos un historial. Y ahí sí tendríamos que trabajar con una tablita aparte, que es la que me maneje ese botón de preguntas y respuestas que se van a tener de esa misma. Pero si tú lo quieres que cada vez que pregunte una sola vez, responda una sola vez, con una sola tabla es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos organizar? Esa parte de cómo va a ser esa interacción con las preguntas y respuestas. Si va a manejar una conversación tipo chat, si va a manejar un historial en esa misma página que tú tienes allí. O si la persona solo hace una pregunta y el terapeuta pregunta una sola vez. Yo registré eso como que si fuera una sola acción. Ay, pero que el usuario tiene otra inquietud, entonces tiene que volverse a meter al menú de preguntas y volver a hacer otra pregunta, y entonces se va registrando de una en una, de manera que tú tengas una pregunta, una respuesta. A ver, Cristian, esta parte se entendió, no sé si me dejé ser clara allí. Sí, ya me está dando más idea de cómo llevarla. Entonces, por ahora, como les dije, la idea no es complicarnos, por decirlo de alguna manera, en la parte de detalles del software. En este momento lo que tenemos es que tratar de enfocarlo bien cómo vamos y ir avanzando en las evidencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo allí? ¿Qué nos falta? Información. En este momento a mí me falta información de cómo va a ser ese manejo. O no sé si a ti te falta información de cómo va a ser ese manejo. Si tú lo deseas, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, con una sola tabla manejamos todo ese proceso. Pero si resulta que la persona quiere ver, revisar de esa misma publicación o de esa misma pregunta que hizo, cuáles fueron las respuestas anteriores que de esa misma pregunta ella obtuvo a través del terapeuta, entonces esa es la parte que te comenté que se llama historial. Y ahí sí tendríamos que tener una tabla aparte. ¿Por qué? Porque de la misma publicación yo debería tener muchas respuestas o muchas preguntas y no la puedo manejar en la misma tabla. Ahí tendría que tener una tabla adicional que se llamaría historial de publicaciones y lo coloca allí. Entonces identifica cómo se va a manejar esa interacción y es lo único que deberías cambiar en esa parte de la publicación. Ya viste cuáles son las observaciones que se hicieron con respecto a los datos personales y los datos de perfil del usuario, que son diferentes, de manera de que no estemos modificando cada vez esa información cuando se genere, que siempre es muy frecuente estar cambiando contraseña. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? No, en general, mi parte, muchas gracias. Eso es lo que voy a preguntar era si se nos puede hacer el favor de seguirnos subiendo la sesión que está ayer. Sí, acuérdense que vamos a manejar siempre como hemos trabajado como hasta ahora. Se graba la sesión y yo entonces se las publico allá en el canal que tenemos. Permítame capturar esta pantallita para mi evidencia. Y entonces, cualquier otra cosa, nos vemos a la noche, revisen material y de 8 a 9 si tienen oportunidad de conectarse, entonces allí resolvemos cualquier otra duda, cualquier otra inquietud. ¿Lista? Ok, permito, detengo la grabación.